Bueno, estamos aquí en este vídeo tutorial en el que vamos a realizar el ejercicio número 1 del examen de elasticidad y resistencia de materiales de Ingeniería Industrial de ICAI, desde diciembre de este año pasado. Bien, en primer lugar tenemos que poner el nombre, no se os olvide que el nombre es este de aquí. Bien, vemos el ejercicio, se trata de una polea sobre el que cuelga una carga P y que nosotros vamos a accionar con la manivela. Bien, si leemos, vamos subiendo, nos dice el sistema de polea manivela de la figura se emplea para elevar una carga P, lógicamente, que actúa en el extremo de una polea de radio 25 milímetros. Para ello aplicamos una fuerza perpendicular al ángulo θ, es decir, aplicamos una fuerza perpendicular a este ángulo, es decir, que será para allá. Luego lo dibujaremos. De la manivela, el conjunto se fabrica de acero con una tensión admisible, es decir, la sigma admisible es esta o la sigma de fluencia, y nos piden dibujar los diagramas de esfuerzos en el tramo ABC, es decir, esto como si fuera una viga, y calcular los valores de esfuerzos para dimensionar la sección. Nos piden también del tramo ABC, que es de un diámetro 20, determinemos el valor máximo de la carga que es posible elevar y a su vez que calculemos los desplazamientos y giros del extremo C, que es este de aquí. ¿Vale? Vamos a tener por lo tanto un giro de la propia manivela y un descenso así y otro así provocado por flexión. Luego nos piden que con estos esfuerzos que calculemos ya una parte de elasticidad. Bien, pues vamos a hacerlo poco a poco. Bien, pues el enunciado no dice nada, pero lo lógico es que, tal y como nos lo indican, es que la fuerza perpendicular a la manivela se aplique de este modo, es decir, así. Esta sería la fuerza F que aplicamos. Que si lo vemos, vamos a verla, a descomponerla, vamos a tener que esa es la manivela y vamos a tener que esta es la fuerza F. Por lo tanto, como este es nuestro ángulo que nos dan, la fuerza F va a tener una componente vertical y una componente horizontal. Que en este caso, si nos fijamos, este ángulo de aquí va a ser el complementario, que voy a llamar beta, y este de aquí vuelve a ser el ángulo θ. Es decir, que la fuerza vertical va a ser menos F por el seno de θ, y según nuestro sistema de referencia, en J, y la fuerza horizontal, según el sistema de referencia, va a ser también menos F coseno de θ. Bien, esa sería esa fuerza. Ahora vamos a ver el efecto que haría esa fuerza. La voy a poner en color rojo. Entonces, por un lado, tendríamos la componente, estará un poquito torcido, vertical, la componente horizontal que iría hacia allá y por otro lado, al tener una excentricidad, lo que va a crear es un momento. En este caso, el momento que va a crear va a ser según el eje y es un momento de los que son denominados torsor, es decir, momento torsor en C, que voy a llamar T sub C, que va a ir según el eje X, o sea, que va a ser, como es entrante es negativo, y el valor que va a tener, pues simplemente es el valor de la fuerza por la distancia que está separada, que son los 150, entendremos que son milímetros, por lo tanto pongo 10 a la menos 3 para pasarlo a metros, y esto sería I newton metro. Bien, ahora la fuerza P. Bueno, pues la fuerza P
lo que produce es, por un lado, la propia fuerza P. Y por otro lado, también va a producir un torsor. En este caso, el torsor iría hacia allá, es decir, en el eje X positivo, y el valor de ese torsor es P por el radio de la polea, que no sabemos que son 25 milímetros. Bien, pues una vez que hemos averiguado las fuerzas que existen, vamos a pasar el problema a 2D, que es mucho más sencillo de ver. Bueno, pues como hemos dicho, reducimos las fuerzas a dos planos, en este caso va a ser el plano XY. Como vemos, eso serían las fuerzas que actúan en el plano XY. Y vamos a tratar de sacar las reacciones. Bien, pues por el sumatorio de fuerzas, en este caso verticales igual a 0, vamos a tener que la I sub A más I sub B tendrá que ser igual a F por el seno de teta más el valor P. Por otro lado, si tomo momentos flectores en el punto A igual a 0, voy a obtener que menos P por 100, en este caso este sentido lo he escogido como negativo, menos P por 100 más I sub B por 200, en este otro sentido, menos F por el seno de teta, todo ello por pues 100 y 100 200 y son 450, y esto para acá igual a 0. Y si no nos hemos equivocado en nada, de aquí obtenemos que el valor de la reacción en B es pues todo esto de aquí, 450 F por el seno de teta más 100 P, todo ello partido por 200, es decir, ese va a ser el valor aquí en B, que no lo había pintado, pero como ha salido positivo, pues nada, algo sería vertical, y este también. Que una vez simplificado, pues reacción en B da este valor, 9/4 del valor de la fuerza por el seno en teta más P medios. Con la primera ecuación obtendremos el valor de A, que si no nos hemos equivocado es P medios menos 5/4 de la fuerza por el seno de teta. Bien, con esto ya podemos dibujar el diagrama de cortantes. Vamos a ello. Yo lo hago directamente porque es mucho más sencillo. No calculo ecuaciones ni nada. Entonces, vamos a ver. Un momentín. Este de aquí, este por aquí, este aquí y este por aquí. Bien, ponemos aquí lo que es cortantes en newtons. Mi criterio de signos es el de la rajilla esta, que para mí esto es positivo. Bien, pues vamos a empezar. Subimos la reacción en A. Si vamos mirando a la izquierda de la sección, todo el rato hasta que nos encontramos con P, vemos el valor de la reacción en A. Ahora, a continuación, nos encontramos el valor de P. Bajamos hasta este valor, que valdrá pues el valor de I de A menos P. Ahora vemos la diferencia y nos encontramos con la reacción en B. Subimos.
Seguimos viendo la diferencia y aquí finalmente cerramos con el valor de f por el seno de teta. Es decir, esta parte de aquí es positivo, esta parte de aquí es negativo y esta parte de aquí es positivo. Bien, a continuación ya podemos dibujar el diagrama de flectores. Lo voy a dibujar en este caso en Newton milímetro y el criterio que voy a utilizar yo es el de la Politécnica y el de la UNED. Los de ICAI, lo siento, dibujáis a Jerez, pero lo único que tenéis que hacer es darle la vuelta. Ya somos muy mayores para aprender nuevas cosas. Entonces, vamos a ver. Los cojinetes son una especie de articulaciones que lo que te van a permitir es el giro en el propio eje, porque si no, obviamente no funcionaría la polea. Entonces, el momento aquí, el momento flector sería 0 y este iría creciendo positivamente hasta el valor del área del diagrama de cortantes acumulado hasta ese punto, es decir, este área que estoy fallando, que valía 100, ¿no? Bueno, pues este valor es el valor de 100 por idea. Luego, esto iría menguando, o digamos a partir de ese valor, iríamos restando todo este valor de la carga, que esto iría subiendo hasta aquí. Y a su vez, si a ese valor negativo le sumamos esto, tendríamos que acabar en 0. Este valor, si no nos equivoca en nada, tiene que ser el valor de este área, que sería 250 por f por el seno de teta. Y este valor de aquí, ya operado, es 50 p menos 125 f por el seno de teta. Esto es positivo y esto es negativo. Esto, aunque esté un poco torcido, al ser cargas puntuales, estos son rectas. Bien, pues ahora nos queda un diagrama de momentos que no es en este caso un momento cualquiera, sino que es el que hemos dejado ahí aparcado, que sería el siguiente, que sería el diagrama de torsores, que lo mismo va a estar en newtons milímetro y mi criterio de signos es este, positivo. Bien, pues vamos a ver. Ponemos aquí nuestra raya, los puntos, este aquí más o menos, este y este. Bueno, y nos queda ahora el de torsor. Bien, vamos a fijarnos en una cosa importante en el cacharro. Obviamente el torsor, es decir, el brazo que yo tengo que crear, tiene que ser igual al que suba la carga P. Es decir, una vez que digamos yo lo paro, tiene que ser igual, porque si no se me caería el peso. Es decir, en el momento de subir debe ser mayor, pero en el momento de que está en equilibrio deben ser iguales. Bien, pues ya sabiendo eso, podemos dibujar el diagrama de torsores. Eso es importante porque como no nos dan letras, no nos dan nada más que letras, pues es bastante complicado. Bien, fijaros que aquí yo tengo un momento torsor y como en la otra punta tengo un momento torsor, pues se desdeja el diagrama. En este caso es negativo según el criterio de signos que yo he escogido. Bien, aquí en este lado está el cojinete y ahí el momento torsor es nulo, puesto que ahí permite el giro en el propio eje.
¿Cuánto valdrá esto? Pues esto valdrá lo que hemos dicho que era el valor de F por 150 newtons milímetro. Bien. Bien, pues gracias a la relación que hemos obtenido entre la fuerza P y la fuerza F, dado que ambas deben provocar el mismo momento torsor en el momento de que la polea, es decir, el brazo, esté parado, obtenemos que la fuerza F es P sextos o que la fuerza P es 6 veces la fuerza F. Lógicamente esto parece que vamos por un buen camino porque los elementos de este tipo, es decir, las poleas, los polipastos, los inventamos para que tengamos que hacer menos fuerza para subir mayores cargas. Bien, tenemos por un lado una tensión sigma provocada por el momento flector, una tensión tau cortante por el cortante, que va a ser muy pequeña en relación con la tensión tau provocada por el momento torsor, y nos dan la sigma admisible del material, que en este caso son 215 megapascales. Bueno, dado que no nos dicen nada, vamos a aplicar las tensiones por separado. Si nos dijeran algo de algún criterio, al ser a cero, el criterio que se aplica es el de von Mises, y la sigma admisible tendría que ser menor o igual que la tensión al cuadrado más 3 tau al cuadrado. Bien, como no nos dicen nada, vamos a comprobar por un lado la sigma y por otro lado la tau, aunque la tau tampoco nos dicen nada, es decir, básicamente vamos a penalizar el elemento por la sigma. Bien, recordad que la sigma por flector es momento por I máxima partido por el I del eje. Bien, en este caso el I del eje es un tubo circular, dado que solo dais torsión circular en esta asignatura, no torsiones de piezas no circulares, y recordar que el momento del torsor respecto, o sea, del momento de inercia de una pieza circular respecto al eje es esta, pi eje a la 4 partido por 4. Bien, pues con esto vamos a obtener por aquí el valor de la sigma. Bien, momento máximo. Bueno, pues tenemos el de 250 y el de 125. Vamos a probar con el de A. Vamos a ver qué pasa. Entonces tendríamos $50 por P menos 125 por F por el seno de teta. Bien, aquí la I máxima, al ser una pieza circular, pues obviamente es R. Aquí tendré el pi R a la cuarta, todo esto partido por 4, y esto, si no me he equivocado, un poquito simplificado, me daría esto: 4 que multiplica a 50 por P menos 125 por F por el seno de teta, y aquí me quedaría pi. Todo esto tendría que ser menor o igual que la sigma admisible. Y esa fórmula, recordar que vamos a dibujarla aquí un poco así, a bote pronto. Sería esto, estos serían los ejes, y me crearía en esta parte de aquí este diagrama de tensiones, puesto que es momento positivo, es tracción abajo, compresión arriba.
zona comprimida, zona traccionada. Bien, y ahora aplicando la relación que hemos obtenido, vamos a ver qué nos sale. Bueno, pues aquí os he dibujado los diagramas de tensiones, aunque no haría falta porque no lo piden, pero fijaros bien, este sería el primero, sería el producido por flector, es decir, sería de tensiones tipo sigma. El producido por cortante, que esto sería una parábola, y el producido por torsor. Bien, para acabar con el primer apartado vamos a tener que dibujar los diagramas de solicitaciones en el otro plano, es decir, a ver dónde está el lápiz, que no veo dónde está, en el plano XZ, es decir, visto desde arriba. Bien, pues vamos a dibujarlo, hacemos una parada mientras lo dibujo. Bueno, pues este sería, digamos, lo que tendríamos que considerar en el plano XZ. En este caso solo es la componente horizontal, f por coseno de θ, y aplicando lo mismo las ecuaciones de la estática yo llego a esos valores: z de b 9 cuartos de f coseno de θ, que va hacia abajo, y z de a 5 cuartos de f coseno de θ, que va hacia arriba. Bien, pues el diagrama de cortantes, como siempre, subiríamos en este caso la z de a, vamos viendo todo el rato lo mismo, bajaríamos la z de b y aquí cerraríamos subiendo con el valor de f coseno de θ. Esto es z de a y este valor de aquí será z de a, y bueno, así prácticamente menos o bajando z de b. Bien, esta parte será positiva y esta parte será negativa. Bien, en cuanto al flector, pues lo mismo, partiríamos de 0 y aquí tenemos un valor negativo, no positivo, perdón. En este caso positivo porque va para arriba. ¿Cuánto valdrá esto? A ver un momentín. Ahí. Pues esto valdrá f por coseno de θ, y esto tiene una longitud de 250, si no me acuerdo mal. Dado que eso tiene que ser lo mismo, ese valor de ahí debe ser el mismo. Ese va a ser el diagrama de flectores de este plano. Es decir, solo tenemos esa carga, por lo tanto será positivo positivo, iremos restando hasta sacar. Bien, pues ahora lo que tenemos que calcular es lo mismo que hemos hecho antes. En el café de Levante, entre palmas y alegría, cantaba la salsa mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Le habló primero un tratante y olé, y luego fue de un marqués que la llenó de brillante y olé de la cabeza.